Mi compañero Roberto va a explicar un poco más amplio. Bueno, la ética kantiana parte de una... La ética kantiana es fundamentalmente racionalista, ¿no? Porque se basa principalmente en la razón, no llega a fundamentos empíricos, no se basa en la experiencia, sino para Kant, él decía que la moral tenía que constituirse en una ciencia, o sea que tenía que ser una ley universal para todos los seres humanos. No tenía que basarse en fundamentos empíricos de personas, por ejemplo, si tú tenías un fundamento, eso no podía ser válido para todos, sino que tenía que haber una ley que basara para todas las personas. Y ahí Kant nos pone una premisa que dice que es la buena voluntad. La buena voluntad para Kant es fundamental ante todo. Uno podría tener un buen temperamento, uno podría ser inteligente, podría tener entendimiento, podría tener varias cualidades, pero acá nos dice que tus cualidades no sirven si no tienes una buena voluntad. Porque tú con tus cualidades de buen temperamento, puedes tener un buen temperamento, una frialdad para actuar con otra persona, ¿no? Tal vez tú cuando estás frente a alguien eres frío y no te pones nervioso y estás bien. O tal vez eres inteligente, ¿no? Entonces al ser inteligente logras tus cometidos, pero tú los podrías utilizar para la maldad. Entonces Carlos dice, no, esas cosas no valen, lo que vale es tu buena voluntad. Y tu buena voluntad está antes de todos esos dones. Está antes de tu salud, está antes de tu felicidad, porque tú puedes tener salud, pero con tu salud puedes emplearlo para la maldad. Entonces Carlos dice, tampoco vale lo que vale la buena voluntad. La buena voluntad está antes que todo. Entonces la decisión de la razón es encontrar una buena voluntad. No, tampoco, cuando Carlos nos habla de la felicidad, nos dice, el hombre para llegar a la felicidad se basa en fundamentos empíricos, nos dice. Porque si el propósito del hombre fuera la felicidad, entonces su instinto lo hubiera llevado a eso. Pero el instinto no nos lleva a la felicidad, o sea, mejor dicho, la razón nunca nos va a llevar a la felicidad. Porque el fin de la razón es la buena voluntad. La felicidad además la felicidad es contingente, porque cada persona tiene su modo particular de concebir la felicidad. Para una persona cada felicidad puede ser tener dinero, para otra persona puede ser tener estudios, para otra persona puede ser la riqueza, o para otra persona puede ser engañar a la gente. La felicidad es muy subjetiva y es muy contingente. Entonces lo principal que puede dar es la buena voluntad. Kant nos da tres proposiciones, ¿no? Nos dice, tú tienes que actuar por deber y no por inclinación. O sea, lo que aquí nos trata de decir es de que al actuar no tienes que dejarte llevar por tus pasiones, por tus subjetividades, sino por una ley que viene de tu razón. Es decir, siempre que yo voy a actuar, nunca me tengo que llevar por mis afectos, no me tengo que llevar porque si me caes bien, me caes mal, solamente me tengo que dejar llevar por mi razón. La segunda parte es tu máximo, dice, tú tienes lo que, de modo como tú radica en tu propósito, no es lo que vayas a conseguir con ello. Por ejemplo, si voy a hacer el bien, yo no tengo que decir, yo estoy haciendo el bien porque la persona me va a retribuir o voy a ganar estima a esta persona, sino tiene que radicar en mi propósito, en lo que tiene del interior mío. Y eso es para acá lo que tiene una ley moral. Y la tercera proposición es, tu acción actúa por respeto a la ley. Esto quiere decir que tu razón mira la ley, o sea, la ley está ahí y la ley genera un respeto de tu razón. Porque tu razón dice, esta ley está actuando por tu razón y no por tus inclinaciones. Entonces, a la razón, al darte cuenta de que está actuando por la ley y no por tus inclinaciones, genera un respeto. Entonces, toda actuación iría a raíz de eso, actuar por respeto a la ley y no por otra inclinación, ¿no? Después, Carlos habla del bien. El bien nos dice que es lo racional objetivo y lo agradable es lo subjetivo. O sea, lo agradable es lo que tú tienes como ser humano, como subjetividad, porque cuando Carlos hace la distinción entre el mundo sensible y mundo insensible, dice que para el mundo sensible tú te guías por lo agradable. Entonces lo agradable es el trato tuyo como persona, pero ese trato tuyo como persona tal vez puede ser diferente a los demás, o puede también ir en contra del profesor. Entonces hay una contradicción entre lo que es la razón y lo que es tus sensaciones, tu subjetividad. Y luego Carlos habla de tres fórmulas. La primera fórmula es obrar de tal manera de que tu máxima sea universal. Ahí lo que nos dice es de que cada vez que tú vayas a obrar o realizar un acto, tú tienes que decir, yo tengo que obrar de tal manera que como la que yo obre sirva para todo el mundo. O sea, todo el mundo se tiene que poner en la parte de que, de tal manera como que cada ser humano le diga, está bien que lo haga él sin perjudicar a todos los demás. Por ejemplo, acá nos da el ejemplo de una persona que tiene impulsos suicidas porque la vida para él es triste. Entonces, esta persona dice ya sería una ley moral, válido moralmente que esta persona se suicide porque esta persona dice de que para él la vida es una tristeza, es un tormento. Dice, si esa persona actuaría así, todas las personas que estarían en tristeza se suicidarían. Entonces esto no sería una ley moral porque la naturaleza lo que nos impele es a conservar la vida, no suicidarnos. Luego el segundo ejemplo que nos da es
de una persona que es egoísta y no ayuda a los demás, que no fomenta la solidaridad de los demás. También Kant nos dice que esto no atenta contra la conservación, sí atenta contra lo que manda el ser humano, que es fomentar la felicidad de los demás. Luego Kant nos habla de una persona que tiene talento pero que es ociosa, que se da a la pereza, ¿sí? Entonces Kant nos dice, esta persona está realmente fomentándose, que quiere que todos los demás estén felices, no quiere que los demás estén felices. Entonces tampoco es una ley moral. De ahí, estos fundamentos se derivan en una ley práctica, para que sean realizados en la cotidianidad. La segunda máxima es obra de tal manera de que traten a las personas como fines y no como medios. Es decir, yo no tengo que utilizar a una persona como un instrumento para algo que yo deseo, sino que yo tengo que utilizar como un fin en sí mismo. Porque esta persona, al tener racionalidad, tiene que ser un fin en sí mismo y no puede ser utilizada para yo llegar a una apetencia mía, sino que esta persona tiene que estar puesta ahí, al igual que yo, o sea, no tengo que tratarla como un instrumento, como una cosa que me va a servir para algo. Ahí también Kant nos pone los mismos ejemplos, ¿no? El que se suicida ahí se está tratando a sí mismo como un medio, porque no está pensando en los demás, porque si él hiciera una línea detrás de todo esto, los demás se suicidarían y ahí, entonces esa ley se anularía. Igualito a la persona que tiene talento, a la persona que no ayuda, también se estaría tratando a sí mismo como un medio. Y la tercera fórmula que nos da Kant es la fórmula de que trata de que tus máximas actúa de tal manera que tus máximas sean universalmente legisladoras. Aquí lo que se refiere es que esta tercera premisa se concluye de las dos, porque él nos dice de que solamente así se puede obrar sin interés, porque si la máxima que yo tengo está obrando para mí, también para los demás, entonces quiere decir que no hay ningún interés empírico, no hay ningún interés de mi sensación, de mi subjetividad. Es una máxima que obra con pura racionalidad, entonces esta máxima va para todos. Y aquí se demuestra de que no estoy obrando por alguna consecución mía, por algún placer mío, sino va para todo. Eso es una legislación universal. Y después esto se corrige que estamos llegando a un reino de los fines. Y el reino de los fines sería llegar a una comunidad donde cada uno dé todo de sí en favor de su razón. Y en ese reino de los fines, todas las personas llegarían a una armonía. Ahora acá nos dicen, ¿no? Tal vez es posible que el reino de los fines no exista, o es posible, por ejemplo, de que estos mandatos imperativos, los imperativos son los mandatos que ordena Kant, cuando Kant nos dice de que tenemos dos partes, ¿no? Una parte sensible y una parte racional. Entonces Kant nos dice, la parte sensible va a luchar con tu parte racional, pero tu parte racional le va a enviar un imperativo, y el imperativo es decirle a tu parte sensible que tú tienes que adecuarte a tu parte racional. Entonces, al adecuarte a tu parte racional viene el mandato, y este imperativo es el imperativo del deber, ¿no? Por ejemplo, Kant nos pone un ejemplo, ¿no? de la amistad. Kant nos dice, es posible que hay un imperativo que es la buena amistad. Es posible que no exista la amistad, ¿no? Es posible que no exista la comunión, la amistad, pero el hecho que no exista no quiere decir de que, o sea, el hecho que no exista empíricamente, no quiere decir que en la racional no se haya dado. O sea, uno tiene que seguirlo prescindiendo de la experiencia. No puede ser que la experiencia no se haya dado, pero como está en la racionalidad uno tiene que seguirlo. Luego acá nos habla de la autonomía de la voluntad y la heteronomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad se refiere a que uno tiene que seguir de acuerdo a leyes universales. Todo lo que, de acuerdo a la primera premisa, uno tiene que seguir. Cuando uno sigue de acuerdo a las leyes universales, de acuerdo a su razón, uno está entrando en la autonomía de la voluntad. Pero cuando uno se sirve de fundamentos empíricos, está entrando en la heteronomía de la voluntad. La heteronomía de la voluntad sirve un medio para otra cosa. Por ejemplo, Kant nos dice que la heteronomía sirve en un fin asertórico, cuando es un fin real, por ejemplo la felicidad. Todos sabemos que queremos la felicidad, y ahí nos da el imperativo de la prudencia. Tratar de organizar los medios para llegar a un fin duradero, a un fin feliz. Y otro es lo problemático, por ejemplo, cuando decíamos, Kant nos pone un ejemplo de envenenar a alguien o de curar a alguien, no es un medio para otra cosa. Después nos habla al final nos habla de la libertad, de la razón. Kant nos dice de que la libertad es un fundamento de la razón, o sea, la libertad va muy ligada a la ley moral, porque la libertad, el ser humano es libre de tal manera en que realiza su razón. Cuando el ser humano no realiza la razón, Kant nos dice que el ser humano no es libre. Pero esta libertad está dentro de la razón, y como tal no puede ser demostrada empíricamente, subjetivamente. Y luego Kant nos habla del imperativo categórico, que también nos dice, para demostrar esto no podemos demostrar, nos dice, empírico. O sea, en la experiencia no se puede demostrar eso, sino que esto solamente queda en nuestra razón y nos crea una fe moral. Y ahí viene la voluntad sagrada, que podría ser Dios, o una fe racional, una fe en creer en otra cosa más allá, ¿no? Y bueno, para terminar con un ejemplo práctico, podría decir, por ejemplo, para acá, por ejemplo, todos nosotros vamos a consumir desayuno aquí a donde la señora que vende moliendo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pongamos tres sujetos, ¿no? Un sujeto que va y consume el desayuno y cuando la señora le da vuelto, esta persona le da un vuelto de más la señora y esta persona no le devuelve el vuelto, él nos diría está actuando en contra del deber. Otra persona que le devuelve el vuelto, pero le devuelve porque pongamos que esta persona dice esta señora es trabajadora, yo tengo una inclinación a este trabajo, porque mi mamá trabaja, porque yo aprecio a las personas que trabajan. También nos dice no es moral, porque esta persona está actuando por una inclinación. Luego otra persona, pongamos que actúe porque dice la señora me trata bien, me da buen desayuno, entonces yo tengo que darle su vuelto, porque si no la señora va a sospechar de mí, también está actuando por un cálculo, ¿no? Y pongamos otra persona que nunca iba a comprarle, que no la conoce, pero sin embargo le devuelve el vuelto. Carlos diría ahí, esta persona está actuando por una ley moral sin inclinaciones, sin cálculos, está actuando por sí mismo, ateniéndose solamente a una ley moral. Bueno,